Gabriel Arrechea González, soy biólogo, soy el presidente del Congreso Internacional de Recursos Naturales y presidente de The Wildlife Society de México. En mi experiencia he trabajado en diversas dependencias de gobierno, desde el ámbito federal, estatal y municipal. Mi último encargo fue como subprocurador de protección a la fauna en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. Y pues estoy a sus órdenes aquí para platicar sobre los temas de riesgo ambiental. Me gustaría, antes que nada, conceptualizar y no tanto definir, porque no hay una definición como tal, pero sí conceptualizar en qué consiste un riesgo ambiental. Y un riesgo ambiental es una probabilidad de que un evento catastrófico ocasionado por el ser humano ocurra que dañe al medio ambiente. Aquí no entran los riesgos ambientales naturales, por ejemplo, incendios forestales ocasionados por un rayo. Esos, como son naturales, no se pueden catalogar como riesgos ambientales porque están debidamente planificados por la naturaleza. Esos incendios forestales deben de existir, pero cuando son ocasionados por el ser humano, que no están planificados dentro de la naturaleza, se alteran los equilibrios ecológicos. Entonces, un riesgo ambiental consiste precisamente en eso, en una probabilidad catastrófica, pero ocasionada por el ser humano. Bien, a partir de la aparición de la Ley General del Equilibrio Ecológico, ahí se contempla por primera vez la evaluación del impacto ambiental, porque el impacto ambiental que es ocasionado también por las actividades humanas trata de dar un contexto, una evaluación, tal vez no en términos económicos o en términos ecológicos, del daño que se ocasiona al medio ambiente por las diversas actividades, ¿no? Desde la construcción de un inmueble, un hotel en el cual desmontan algunas hectáreas de bosque, algunas hectáreas de manglar, etc. ¿Cómo se cuantifica eso? Y eso en la ley aparece como la evaluación del impacto ambiental. Y también hay la evaluación del riesgo ambiental. El riesgo ambiental es, por ejemplo, cuando se instala una gasolinera en un centro de población, tiene la obligación de contratar los servicios de una consultoría que le evalúe el impacto ambiental que genera y el riesgo, es decir, la probabilidad de que una contingencia catastrófica ocurra. ¿Qué pasa si la gasolinería explota? ¿No? Ese es un riesgo. No quiere decir que vaya a suceder o no vaya a suceder, pero deben de estar preparados en caso de que esta contingencia exista. Y lamentablemente estos riesgos están más enfocados a los términos de protección civil. Digo lamentablemente porque no incluyen perfectamente o no incluyen totalmente lo que son los riesgos al medio ambiente. Sí se cuantifica, por ejemplo, si explota, que hay un hospital cercano, que hay una escuela cercana, en términos de vida humana, lo cual, pues sí, en términos de protección civil es muy importante. Pero más allá del sentir antropogénico, de decir, bueno, es que nos afecta en esto, se trata de evaluar cómo afecta al medio ambiente. Es decir, las emisiones de humos negros, cómo se cuantifican, ¿sí? Qué tanto daña el ambiente. Y ese es solo un ejemplo de una gasolinera, de una gasera. ¿Sí? Hay riesgos ambientales en todas las actividades que el ser humano hace. Por ejemplo, existe un riesgo ambiental desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a dormir. Y no tanto en cuestiones de que provoquemos un accidente o no, simplemente en nuestro quehacer diario vemos que nuestro quehacer es levantarnos y en el camino vamos consumiendo litros de gasolina, vamos tirando basura, vamos gastando agua, y si nosotros cuantificamos ese impacto al ambiente, nos damos cuenta que es significativo, y eso se conoce actualmente como la huella de carbono.
la huella que dejamos nosotros en nuestro quehacer diario, porque ni siquiera es planeado, ni siquiera es previsto, simplemente es nuestro quehacer. Lo que hacemos normalmente, que no le vemos ningún perjuicio, sí ocasiona ese perjuicio. Desde mi punto de vista, bueno, pues todas las que contempla la ley, pues sí, definitivamente por algo está señalado en la ley, porque son industrias, empresas que por sus procesos sí pueden generar un daño ambiental, ¿no? Pero más allá de eso, se trata no tanto de certificarse o tener un estudio del impacto ambiental, sino creo que la posición ahora debe de cambiar a como se señala ahora, que dicen que las empresas son socialmente responsables, independientemente de sus procesos. El que una empresa que tiene un edificio ahorre luz, apagando luces o instrumentos o equipos que no necesitan, contribuyen muchísimo a dejar una huella de carbono mucho menor. Entonces, en ese sentido, no es tanto el que la empresa tenga su evaluación de impacto ambiental, porque pues puede decir muy cierto, pues es que yo no necesito, la ley no me exige ese cumplimiento porque mis procesos no son contaminantes, aunque no lo vea así, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que quieren ahora ser verdes, a toda costa quieren ser verdes. ¿Por qué? Porque las autoridades lo certifican como industrias limpias, por ejemplo. Y sin embargo, totalmente no son verdes. Vamos a poner un ejemplo. Yo conocí una empresa en un municipio de un estado, no voy a decir qué municipio es, que la acababan de certificar como empresa verde, como una industria limpia. Pero en sus procesos tenían una plaga de víboras no venenosas, de víboras locales. Y lo que hacían era, la gente, sus trabajadores, pues las mataban. Entonces eso, cuando decimos, pues sí, está certificado como industria verde, pero sabes que en el fondo no lo eres, no eres verde, porque te preocupas por tu contaminación ambiental, pero no te preocupas por la biodiversidad, no te preocupas por la conservación de la biodiversidad, y lo que tú estás haciendo de matar a las víboras en aras de prevenir accidentes, de que no muerdan a alguien y sea venenosa. En primera no lo son, pero en segunda tú deberías de tener un programa aquí o recibir una capacitación para controlar a estas víboras. Hay procedimientos de captura, las pueden trasladar a instituciones, a zoológicos o inclusive a centros de investigación de vida silvestre, o trasladarlas a otro lugar. ¿Por qué no, si tienes la capacidad como empresa poderosa que eres? ¿Por qué no creas un lugar donde puedan trasladar estas víboras y tengan un hábitat digno para ellas? Porque ten en cuenta que ellas ya estaban aquí cuando tú llegaste, ¿no? Antes de que esta empresa existiera aquí, ellas ya vivían aquí y tú viniste a invadir este espacio que ellas tenían. Entonces, pues yo creo que lo idóneo aquí es que tú tomes conciencia de que tú estás invadiendo el hábitat de ellas. Entonces, en lugar de matarlas, pues consérvalas, ¿no? Es un ejemplo clásico. O sea, no se trata de que todas las empresas tengan su certificación o su evaluación de impacto ambiental, pero sí de que tomen esa conciencia de que sean socialmente responsables, y al decir socialmente responsables es que deben de incluir en sus procesos el componente medioambiental. ¿Sí? Que en todos sus procesos consideren, ¿sí?, su mejora o su contribución al mejoramiento del medio ambiente. Bueno, definitivamente, pues todas las masas forestales, ¿no? O sea, porque el desmonte, y no necesariamente para una empresa, o sea, porque el desmonte de los bosques va desde el autoconsumo
desde gente que vive ahí, que viven de la leña, que cortan árboles para bienes y servicios, para construir y todo, hasta las grandes compañías que van y en ese lugar quieren hacer un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, ¿no? En general, todas las empresas o industrias que quieren instalarse en áreas naturales, y me refiero a naturales que tienen especies silvestres de árboles, de animales, en proporciones adecuadas, que ese organismo, que ese hábitat está sano, esas empresas son las que más dañan al medio ambiente, porque dicen, bueno, ok, si yo lo hago y la ley me dice que yo tengo que plantar 100 árboles por cada uno que derribo, y lo hacen y plantan sus 100 arbolitos, pero nunca les dan un seguimiento de esos 100 arbolitos, cuántos realmente subsistieron. Yo creo que ni el 10%. Entonces de nada sirvió que plantaran 100 arbolitos, porque no contemplaron el programa, o dentro de sus programas, el vigilarlos, el regarlos, el verlos que crecieran. No, nada más los plantaron y ya, porque es lo único que les exige la ley. Entonces, desde ese punto de vista, pues de nada sirvió la compensación que ellos hagan, es una compensación ambiental. Yo derribo 20 árboles aquí grandes, pero te voy a sembrar 2000, pero de esos 2000 ni el 10% logra crecer. Sí, por supuesto, tanto para impacto ambiental como para riesgo ambiental, ¿no? Hay toda una metodología, hay modelos que simulan los riesgos ambientales, las explosiones, el alcance que esto tendría, y esa metodología está muy bien definida, sí está bien planteada desde su origen, pero ahorita en términos actuales, en términos de la evolución hasta de las gasolinas, ¿no? Porque no es la misma gasolina la que se usaba en 1988, cuando la Ley General del Equilibrio Ecológico salió, a la que se utiliza ahorita. Entonces debe de irse adecuando, debe de irse actualizando, ¿sí? Hay áreas ahora que deberían de reconsiderarse, que el crecimiento urbano no debería de tocarlas, y muchos municipios, muchos estados no contemplan eso en sus planes de desarrollo. Sus planes de desarrollo urbano siguen con la misma filosofía o el mismo planteamiento de las décadas de los 80, cuando eso ya no funciona, ¿no? Entonces las metodologías están bien, pero lo que debe de cambiar ahorita es adecuarlas a términos actuales, a términos de áreas que por ejemplo estaban muy bien hace 30 años, pero ahorita su masa forestal ha disminuido en un 50%. Entonces, pues ya no se puede seguir creciendo hacia esos lados, hay que buscar otros lados y proteger esas áreas que han sido pues ya muy alteradas por todas las actividades, como lo mencionaba yo hace rato, las actividades humanas, que desde las aperturas para pastoreo, para ganadería, hasta para la construcción de espacios inmobiliarios. Bueno, además de los que marca la ley, insisto, habría que adecuarlo a las condiciones actuales, de las manchas urbanas, porque las manchas urbanas han crecido desmedidamente, porque no existe una planeación en cuanto hacia dónde crecer, y baste, por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Si una casa es derrumbada porque alguien que ahí quiere construir un edificio, pero esa casa era de 2 pisos, ¿no? Y meten ahí un edificio de 10 pisos, pues urbanísticamente pues no está bien, porque ese nivel, esa colonia que no tenía eso, deben de adecuarse, ¿no? Y deben de las leyes de establecerse a las condiciones actuales. Es decir, bueno, aquí sí te vamos a dar el permiso de construir, pero no puedes construir más de 3 pisos porque si aquí había una casa de dos pisos, pues debes de
debes de continuar con esa vista que tenía la ciudad, ¿no? O la colonia o la calle. Y como eso hay muchísimos ejemplos, ¿no? Lo mencionaba hace rato, la evaluación del riesgo ambiental va básicamente a empresas como gasolineras, gaseras, que tienen un riesgo, pero hay otras cantidades de empresas que también conllevan un riesgo, tal vez no de explosión, ¿sí? Pero por ejemplo un hospital que no va a explotar sí considera un riesgo ambiental por todos los desechos médicos, tóxicos que desechan, y hay empresas que se dedican a recoger eso. Pero seamos honestos, muchos hospitales no tienen esos contratos, no tienen esos y simplemente los desechan a la basura, lo cual está mal. Entonces sí se deben de adecuar y deben de seguir esos lineamientos que están enmarcados en la ley desde hace muchísimos años. El equilibrio ecológico tiene un reglamento, el reglamento para evaluación de impacto ambiental, y además de eso están todas las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, es muy importante que para la evaluación de un impacto ambiental o un riesgo ambiental, un ejemplo es checar la norma oficial 059, que es la de especies en peligro de extinción y amenazadas, porque si en una evaluación de impacto ambiental no toman en cuenta esa ley, vamos a decir, van a desmontar aquí 8 hectáreas de bosques, pero en este bosque vive el teporingo, que es un animal amenazado, y no lo contemplan, pues entonces pues acaban con el hábitat de esa especie. Entonces, desde ese punto de vista, solo por la existencia de esa especie ahí, no debería de autorizarse. No debería autorizarse, deberían buscar otro lugar. Sí, pero si no lo evalúan, pues es como si no hubieran hecho ese estudio. Los principales riesgos pues son los que mencioné, porque los modelos que salen son básicamente para calcular las explosiones, pero hablo de empresas que tienen ese riesgo de explosión. No hay una evaluación de un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de infección de la gente que vive o que trata la basura si se llegan a picar con una aguja infectada, ¿no? Ese riesgo no está calculado. Y a eso me refiero con que deberían de actualizarse. No hay, no existe, porque son básicamente los modelos para explosiones, no para otro tipo de riesgos como los que son intangibles. No se puede decir, bueno, es que el volumen que desecha este hospital en cuanto a jeringas hipodérmicas, en cuanto a gasas secas con sangre, como no hay esa cuantificación, no puede evaluarse tal cual, pero sí está contemplado que deben de tratarse, deben de llevar un tratamiento antes de desecharse, ¿no? a través de compañías que se dedican a la recolección de residuos biológicos infecciosos. Bueno, los sectores son los de industria, de procesos de transformación agresivos, ¿no? Como los que almacenan grandes cantidades de combustible, por ejemplo, ¿no? Ese es uno, porque los riesgos son muy grandes, ¿no? Los otros son, por ejemplo, los que almacenan grandes cantidades de plásticos. ¿Qué pasaría si ocurre un incendio como el que acaba de ocurrir hace poco de Steren, que son puros compuestos electrónicos, y no solo eso, sino que qué cantidades de elementos nocivos se generan con ese incendio. Sí, al quemarse generan grandes cantidades de sustancias muy tóxicas, otras diferentes a las que puede generar un árbol, una madera quemada.
Entonces, esos deberían de estar evaluados en los riesgos ambientales. Se pueden hacer acreedores a una certificación, sus eslogans, su presencia, su imagen hacia el exterior de industria o de empresa verde, pues puede ser muy significativa, ¿no? Y eso les puede abrir las puertas a otros lados, pero si no cambian esa mentalidad y se incluyen en la responsabilidad social, pues no van a beneficiarse de otra forma más que obteniendo sus permisos para trabajar. Pues más allá de lo que marca la ley, no. Pero sí, la recomendación es que lo hicieran de acuerdo a las condiciones actuales, no tanto, o por ejemplo, revisar las normas, porque si la norma oficial mexicana es también de los 80s, pues ya también muchas cosas han cambiado. Entonces la recomendación es que fuesen más asequibles a los términos actuales de las condiciones específicas del lugar donde se va a hacer. Sí, empaparse un poco más de cómo estaba antes, cómo está ahora y cuál es el procedimiento a seguir realmente. A mí me pueden encontrar en el Covirenat, es covirenat.org, y mis teléfonos de contacto son el 55 21 63 70 00, que son las oficinas del Covirenat. Presidente @covirenat.org. Muchas gracias.